Hola, mi nombre es José Calderón, soy estudiante de Kinesiología de la Universidad de La Serena y el día de hoy voy a estar conversando junto con mis compañeros Joaquín Romo y Cristian Morales sobre la depresión y la ansiedad en el adulto mayor, la relevancia que poseen este tópico y nuestra vista general sobre estos trastornos. A modo de introducción, decir que las estadísticas de la Encuesta Nacional de Salud, que se lleva a cabo por el Ministerio de Salud, arroja un dato bastante interesante, que alrededor del 6,2% de la población padece un cuadro depresivo. Bueno, primero saludar a Joaquín y a Cristian. Hola. Hola Hola, José, buenas. ¿cómo estás? Cristian, ¿cómo están? ¿Bien y ustedes? Hola José, hola Joaquín. Bien, bien, todo bien, Qué todo bueno. bien. Por mi parte bien también, todo bien. Me alegro Listo para también. este podcast. Listo para la conversación, así que comencemos, ¿no? Ya. Bueno, bueno, como saben, ¿qué saben? ¿Cómo se manejan sobre el tema de la depresión, la ansiedad? Bueno, yo creo que deberíamos partir hablando sobre la depresión. Cristian, ¿qué opinas tú? ¿Qué nos puedes decir sobre el tema? ¿Qué conoces? En mi opinión personal, yo siento que la depresión es un tema bastante importante y que en el pasado no se le daba mucho énfasis a este tema como se le ha hecho en estos tiempos, que es muy bueno porque, como dije, la depresión es algo muy importante, lo cual se tiene que abarcar desde que se empieza a manifestar, ya sea a temprana edad o a una edad más avanzada. Siento que no poner énfasis en esto trae a problemas mucho mayores y que esas personas que padecen la depresión por no haber un conocimiento general en el mundo, por decirlo, sobre este trastorno, se sienten más alejados de la sociedad porque si bien ellos ven la realidad desde otro punto de vista muy distinto al de nosotros, entonces se deben sentir mucho más alejados, mucho más aislados de la sociedad actual, ya que no hay mucha información al respecto, po. Pero estos temas ahora actualmente, también el tema de la pandemia, si bien es algo muy negativo, pero dentro de lo negativo hay que ver el lado positivo que sirvió para evidenciar los trastornos mentales que padece la gente y que aumentaron mucho. Entonces, siento que es un tema Claro, bastante importante. claro, como yo, desde mi punto de vista igual, para complementar lo que dice Cristian, que antes la depresión no se tomaba en cuenta, considerándolo en Chile antiguamente, siento que era un tema como muy tabú, que básicamente se creía que solamente las personas mayores podían tener este síntoma, esta enfermedad de la depresión, y que se ignoraba a las personas de menor edad, por ejemplo, niños, adolescentes y adultos más jóvenes, que presentaran estos síntomas, que no correspondía con ellos, que mucha Se gente, tomaba muchas como una veces, enfermedad de adulto. claro, se decía que la depresión era como para gente con cargo importante, con responsabilidades importantes. Y siento que ahora esto, como dijo Cristian, se ha cambiado un poco, se ha dejado un poco de lado el decir que solamente a algunos les puede afectar y dar cuenta que la salud mental es súper importante ahora, porque ahora todos lo vivimos, o sea, no es algo tan segmentado que solamente ya quizás el dueño que está a cargo de mucha gente trabajando puede sufrir por mucha carga de estrés, depresión, de que pasa algo por X motivo. Entonces, es buen punto ese Ujú. al que va Cristian. Me gustó eso que dijiste sobre el estrés y bueno, aprovechando también el tema de la ansiedad y la depresión, a mí por lo menos me llama la atención que gran parte de las personas que son ansiosas tienden más a tener este tipo de trastornos. Las caídas depresivas se relacionan directamente con la ansiedad. ¿Qué saben ustedes de la ansiedad en relación a esto? Eh, yo, como tú dijiste, como que van juntas. Siempre como que yo he visto que mucha gente se correlaciona con ella. Como que la ansiedad y depresión son casi como de la mano, por decirlo así. Y lo que yo sé de la ansiedad, que son como funciones alteradas del cuerpo. Que la ansiedad son un sistema de defensa, como de Ujú. supervivencia que se genera al individuo. Y que al principio no es malo, o sea, todos tenemos estos sistemas de defensa que es como para poder lograr la supervivencia, pero el problema es cuando estos mecanismos de defensa se alteran.
Ujú. y dejan de desregularse. Cuando estos mecanismos de defensa que fisiológicamente hablando se van a desregular, provocan problemas en el cuerpo y eso es lo que consideramos como un trastorno de ansiedad. Sí. De hecho, por definición, la ansiedad se define como que se cumplen funciones de alerta y de defensa necesarias para la supervivencia del individuo. Claro. Y bueno, en el caso, yo creo que ya ahora ligándonos específicamente en el adulto mayor, que es, bueno, el tema central de este podcast, es intentar ver cómo afecta la ansiedad en nuestros adultos mayores. Ver cómo esto también los lleva a ellos o los empuja hacia cuadros más, cuadros de ansiedad mayores o cuadros depresivos. Yo creo que eso igual es como importante destacar ahora. Cristian, ¿algún Sí, comentario? yo siento que esto, en lo personal, esto de la ansiedad en el tema de los adultos mayores, es algo que va progresando a lo largo de la vida y también uno de los factores que creo yo es un tema social y cultural, ya que si bien está como, por un lado, bastante normalizado como mirar la vejez desde un punto de vista como tabú en algunos ámbitos, ya sea, por ejemplo, en el hábito sexual, el tema en los adultos mayores es un tabú prácticamente, y no debería ser así. Entonces todo eso que se guardan las personas, los adultos mayores, son cosas que no, al final no van diciendo y no tienen gente con quien conversar las cosas. Entonces todas esas dudas quizás que se generan, no solamente en el ámbito sexual, si me refiero a globalmente en todo lo que pueda manifestarse durante el envejecimiento, son cosas que no hablan. Entonces eso los va haciendo acumular más preocupaciones, por decirlo, y como dijeron anteriormente, que hay una desregulación. Entonces, cosas que para nosotros son muy cotidianas, para, por ejemplo, alguien como yo, muy cotidiano, para un adulto mayor con ansiedad no va a ser algo como yo lo veo. Entonces, también siento que el tema de la ansiedad de los adultos mayores va también muy de la mano a cómo son tratados culturalmente. Claro, Porque, claro. dale nomás, Joaquín, si quieres No, comentar. no, 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 que lo que te iba a ir era súper bien, que como que se va dejando de lado la ansiedad de los adultos mayores, como que se va, como que se van priorizando otras cosas que les suceden antes que eso, como por jerarquías, como que aunque tuviera cuadros de ansiedad un adulto mayor, al no tener como con quién reflejárselos bien o expresarse, se le toma importancia a otra cosa, po. Se le va dejando de lado en ese sentido y es un súper buen punto, es súper bien, muy bien enfocado. En todo caso, Y perdón. ya, En todo caso, esto que dice Cristian es verdad. O sea, es también un tema social que al que no se le toma mucho peso, no se le toma mucho en cuenta. Y el hecho de que a medida que uno va envejeciendo, bueno, pasando por ejemplo a la edad adulta, uno empieza a adquirir ciertas responsabilidades o algunas actividades a las que uno le gusta desarrollarse. Y en el caso del adulto mayor, yo creo y realmente existen sentimientos de aislamiento y de inutilidad en donde ellos van perdiendo este tipo de actividades. Ya no se van desarrollando lo que a ellos les gusta por un tema físico, en donde hay deterioro de su movilidad, alguna de sus estructuras, y esto también lo lleva a ellos como a alejarse de esas actividades. Esto lo puede también llevar como a estrés, a tener mayor tipo como de prevalencia en cuanto a lo que es la ansiedad y la depresión, porque se sienten como aislados. Claro, pero ese aislamiento, ¿tú crees que no salen por temor de sus casas? Que por el hecho de que se queden en sus casas, eso genera más gente estresante. ¿Qué crees tú? Sí, no, ¿Qué lógico. creen ustedes? No, lógico, yo creo que el tema de que ellos no salgan puede llevarlo a un cuadro depresivo, incluso hasta un cuadro de estrés, yo creo. Porque no están desarrollando ninguna actividad, no están haciendo cosas que les gustan y han dejado de hacer muchas otras actividades que solían hacer. Como que pierden responsabilidad, pierden protagonismo y se aíslan totalmente. Claro, claro, sí. Igual se. Dale, dale, de Cristian. hecho, yo voy a dar un ejemplo muy personal, muy. Sí, sí. Hace unos días yo asistí hace un par de semanas fui al estadio, ahora actualmente con pandemia, con protocolos de pase de movilidad y todas esas cosas. Y en el estadio me senté al lado de un señor ya adulto mayor, el Ujú. cual me habló mucho, pues, y yo le seguía la conversa y me tocó un tema bastante importante en el hecho de que
hoy en día, por ejemplo, para ese adulto mayor en específico, su escape, por decirlo, su salida, su evento importante de la semana o del mes o lo que sea, era ir al estadio a ver a su equipo, a ver su equipo ganar, perder, ya sea lo que sea. Y me comentó el hecho de que hoy en día, como estamos en pandemia, todo está más difícil. El acceso ahora de las tecnologías, no todos los adultos mayores tienen acceso a la tecnología y saben cómo funciona la tecnología. Entonces, me tocó el tema de que él no podía. Fue por suerte que pudo entrar al estadio porque lo dejaron pasar, porque él de hecho era socio, entonces no tenía más esa traba. Entonces, imagínate lo rezagado que quedan las personas actualmente si estamos en una era que está cambiando toda la tecnología. O sea, más se está olvidando la sociedad más se está olvidando del adulto mayor enfocado en estos cambios, porque él me decía que no podía hacer nada, que no existía, se cambiaron de hecho donde vende la entrada ya no existe, todo es online, entonces él no podía hacer nada, de hecho. Entonces Las estaba taquerías ya no existen, donde uno antes iba a comprar la entrada al estadio, cuando hacía la fila afuera y ya no existía eso. Sí, pues entonces imagínate solamente en ese ejemplo muy básico, que es una sola persona, imagínate cómo repercute, y no solamente en el ámbito de ir al estadio, sino en todo, para hacer trámites, para poder comunicarse con seres queridos, todo. Entonces es un tema, es un tema. Sí, es Claro, verdad, sí. porque de hecho, o sea, el objetivo principal de la tecnología es la conexión y fuera de conectarnos con los adultos mayores nos están segregando más en grupos. Y se da, pero muy fuerte el ejemplo con lo que tú dijiste. Es típico que se te acerque tu abuela o que se acerque alguien mayor y que te diga, oye, ¿sabes que no sé cómo ocupar un teléfono? No sé cómo ocupar WhatsApp, no puedo hablar, no hablo con mi familia hace rato porque no tengo idea de cómo conectarme con ellos a través de esto. Entonces, igual, esos son, como decía antes, son temas que los llevan a como a aislarse de los grupos y hacerlos sentir más solos. Uh-huh. Claro, y tampoco es que ellos lo quieran así, sino que, claro, los tiempos van cambiando, pero este cambio que ocurre, como que no se le está incluyendo a ellos, sino Exacto. que, como decían ustedes, los cambios que se generan en la sociedad actual, en vez de integrarlos, por lo menos acá en Chile, no ocurre tan eso, sino que solamente van los cambios y ellos se van quedando atrás. Y eso yo creo que genera más gente estresante que los que hacen que aumenten estos cuadros como de ansiedad, depresivos, y hace que sufran más de esto, porque que la población en sí sea aún más Como separatistas, claro, muy que la separadas. población tienda más a generar estos cuadros. Y como muy bien decía Cristian, el hecho de que antes los adultos tenían planificado su salida, a hacer tal cosa, ir a la plaza, no sé, ir a la iglesia, estar con sus amigos que quizás tengan por el barrio, con todo esto de la pandemia, esas salidas se quedaron en el olvido, ¿no? Se intentó, claro, tener como ciertos permisos, pero ¿cómo un adulto mayor va a sacar un permiso por internet si no sabe usarlo? Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, es un tema, claro, que todavía siento que no se resuelve bien. No, sí, y eso que dices tú, por ejemplo, de los amigos, ya en nuestro propio caso, el tema de ir creciendo y cambiando algunos tipos de gustos o intereses en general, te lleva a alejarte de amistades que a lo mejor antes eran muy Claro, cercanas. Y en el sí, caso de ellos, por ejemplo, el tema de envejecer, además de alejarlos por un tema de movilidad propia, se da mucho que los adultos mayores van perdiendo estas relaciones y no por un tema de que ya no se hablen, sino por un tema del fallecimiento de algunas de las personas con las que ellos se relacionaban. Y eso igual los lleva a un duelo constante. Pues yo creo que es un constante miedo de ellos al saber que ya con el tiempo se van perdiendo muchos lazos que tenían. claro, Y eso yo creo que igual los puede llevar fijo a tener algún tipo de cuadro de depresión. Además que no eso, suelen tener con quién hablar las cosas. No tienen claro. mucho apoyo. Y al mismo caso que dices tú, imagínate eso, que esos duelos no sé, quizás no sea solamente una persona, sino que sean varias. Imagínate, no sé, el caso de nosotros tres, que somos amigos ahora y en un futuro, claro, fallecen, que no espero que pase pronto, que ustedes dos fallezcan. Y yo no solamente no cargo el duelo de que tú o que Cristian ya no estén, sino que son dos duelos súper importantes
y como tú decías, que quizás no lo conversen con nadie, no sean duelos resueltos, sino que sean, como por decirlo, heridas, que quedan en el Acumulativo. tiempo, claro, y que quedan ahí, pues quedan a flor de piel, como se dice, Oye, y eso es súper y peligroso. claro, po, eso genera más problemas al final en la persona. Po. Es que eso va más allá del tema de depresión y psicología, porque ya yéndonos a una parte un poco más científica, el tema de la depresión y la ansiedad en el adulto mayor genera de por sí estrés y el estrés en ello aumenta la generación de cortisol y a esto puede llevarlo a tener problemas de otro tipo. Por ejemplo, pueden tener patologías ya crónicas que se desarrollan por culpa de estos cuadros depresivos, como por ejemplo problemas cardíacos, o pueden tener incluso otro tipo de problemas como el desarrollo de la demencia, cuadros demenciales. Claro, también, pues se afecta sistémicamente a las personas de la misma forma. Bueno, ¿qué más podríamos conversar ahora? Yo creo que igual es relevante que hablemos un poco de lo que es un poco de números, quizá, un poco de epidemiología. Sí, sí, ¿sí? Bueno, como les dije al principio en la introducción, el Ministerio de Salud, el MinSal, hace una encuesta que se llama la Encuesta Nacional de Salud y señala que alrededor del 6,2% de la población general presenta depresión. Y encontramos un estudio también, el cual hace referencia a que pacientes hospitalizados en Chile corresponden a un total del 7,6% de los pacientes encuestados que presentan cuadros depresivos y 16,3% de la población adulto mayor en general que presenta depresión, que no son números menores, considerando la cantidad de pacientes que se tomaron en cuenta y de la población general, de 22 personas, bastante salieron con cuadros depresivos. claro. Sí, igual no son números menos, po. ¿No? Y a nivel No, demográfico, ¿qué creen ustedes? Personalmente yo tengo entendido que la depresión se relaciona a, bueno, aparte del aislamiento, se presenta con mayor cantidad en poblaciones rurales, más que en poblaciones como urbanas. ¿Ustedes cuál creen que sea la relación? Yo en lo rural creo que podría ser igual con lo que se tocó anteriormente, en el hecho que se ejemplificó de una persona adulto mayor tiene como su círculo cercano muy limitado, muy demarcado, por decirlo de alguna manera. Y en el caso de las zonas rurales hay muchos más factores, aparte de ese, que influyen en el hecho de ese mismo, de que está muy delimitada el círculo cercano, el no, al ser zona rural, no tener mucha información en base a la salud, donde no hay hay pocas consultas que son como muy generales, entonces el poco acceso a la salud y el hecho de que estén viviendo como básicamente como el día a día netamente en ese mismo lugar, por decirlo, igual influye, encuentro yo, porque no sé, por ejemplo, quizá son ejemplos muy distintos, pero en el caso, no sé, de la ciudad, por ejemplo, quizá una persona que en algún momento esté triste, lo que puede hacer es salir de su casa y puede ver muchas cosas, aunque sea edificios, árboles, lo que sea, entonces puede irse a otro lugar. En cambio, no sé, en una zona rural, por lo general, mucho no puede hacer, pues, porque está demarcado su límite, claro, se presenta más entonces... como una soledad, ¿no es cierto? Sí, a eso Claro, quería apuntar netamente, que hay mucha, como el índice de soledad está muy marcado en las zonas rurales. claro, sí, po. Y también tener en cuenta que la soledad es un factor predisponedor a tener depresión, po. Que al final es un factor que igual afecta mucho. Y el mismo caso que dijiste tú, hay familias que crecieron en el ámbito rural y que sus hijos se van a la ciudad por motivo de estudio, de trabajo, y esta red social se desaparece, po. Ujú. Como tú bien dijiste, claro, se quedan en un espacio rural donde tienen quizá un vecino a kilómetros más allá, donde no es tan fácil como tú salir acá en un barrio y quizá encontrarte con una persona de tu misma edad que esté pasando por tu misma situación y ahí generáis una red de apoyo, una red de amigos también, donde tú podéis compartir tus cosas, tal vez compartir experiencias y ahí generar algo distinto que en las zonas rurales no se va a poder. Y también el índice de educación es un tema importante igual. No sé si saben algo de la educación relacionado con esto. Si no me equivoco, a menor nivel de estudio
aumenta la posibilidad de obtener un cuadro depresivo. Claro, Y sí, esto en realidad se relacionan muchas cosas, el estudio, el tema económico, las relaciones sociales, Y el claro. estatus. todas esas cosas van juntas. ¿Qué cosas? El hecho que creo que sí le dijeron anteriormente, el hecho de si está en una relación o no, también es un factor que se toma en cuenta en muchas personas. Ujú. El Sí, apoyo claro, entre la pareja, obvio, sí. sí existe. También yo tenía un tema que quería conversar, que era ahora que hablamos de epidemiología. Ujú. eh, yo he investigado y he estudiado el tema y se ha demostrado en varios estudios que las mujeres son más predisponedoras a tener estos cuadros depresivos y de ansiedad. ¿Por qué creen ustedes que puede suceder eso? Puede ser por las expectativas de vida. En la mujer siempre suelen ser las Ujú. expectativas de vida más altas que en los hombres. Y bueno, ya asumiendo una relación entre hombre y mujer, una relación heterosexual, en el caso de las mujeres tener mayor años de vida, tienden a quedar viudas de su pareja y al mismo tiempo perder un apoyo. Además del tema de que los Claro. hijos ya no son tan Ujú. cercanos, igual la relación madre-hijo es un tema más estrecho, considero yo, que entre padre e hijo. Ujú. Cristian, ¿tú tienes algo que...? Sí, lo que dijo José Luis estoy de acuerdo y el tema también de el, el rol social de que en su tiempo se tenía a la mujer, porque hoy en día las miradas han cambiado en todo sentido, entonces cada vez se están igualando más los derechos, entonces en el adulto mayor está reflejada una realidad antigua, la cual nosotros hoy en día es muy distinta. Entonces, si nos enfocamos a los tiempos pasados, muchas quizás de esas personas pueden estar arrastrando también cuadros de esos tiempos, quizás también, po. Entonces, igual lo que viven también las mujeres hoy en día, que están más expuestas a peligros también, eso también influye directamente, creo yo, en el tema también de la ansiedad y por otro lado la depresión, de quizás no sentirse segura hoy en día en un lugar que deberían sentirse seguras también es un tema bastante importante y que yo creo que tiene que ver en todos los rangos etarios, no discrimina edad en ese sentido. Claro, no, yo estoy de acuerdo con ustedes dos, yo tenía las mismas como ¿Conclusiones? eh, las mismas conclusiones que ustedes y está súper bien, súper bien. Oigan, ya yéndonos como los que más nos manejamos en verdad, hablar un poco de la parte biológica, la parte como más biomédica, por así decirlo. Hablemos un Sí, poco de lo que ustedes qué conocen de algunos de estos pacientes, qué tipos de sintomatología pueden presentar, cómo nos afecta. ¿Alguno sabe algo sobre eso? Muchas de estas personas tienden a aislarse y a no querer, por un lado en el caso de la depresión, no querer como realizar distintas actividades, no netamente físicas, por decirlo, sino actividades sociales. Muchas personas se aíslan en ese sentido. Entonces, eso igual es un tema, el hecho de que se aíslen, porque los limita más a realizar quizás como, en el caso de nosotros que estudiamos kinesiología, siempre vamos a recomendar el ejercicio como un buen método de tratamiento para todo. En este caso igual se han demostrado en varios estudios que el ejercicio ayuda a disminuir los niveles de estrés, que eso es bastante importante eso. Entonces, si lo juntamos con personas que quizá están en esta etapa de aislamiento, de que cueste, por ejemplo, sacarlos de la casa o que hagan Ujú. actividades que ellos no se sienten cómodos, es claro. como un impedimento para el tratamiento que quizás nosotros podríamos abordar para poder como mejorar esto, disminuir los niveles de ansiedad y estrés que genera como la depresión. Sí, es verdad. De hecho, bueno, de los datos que recopilamos, me gustaría destacar que gran parte de los adultos mayores señalan un dolor generalizado, y esto ya va por un tema del cambio fisiológico que estos presentan con la edad, la disminución de calcio, que sus huesos se hacen más delgados, más frágiles, pérdida de musculatura. Todas estas cosas igual los limitan a ellos mucho para poder realizar, como bien dijiste tú, la actividad física, que es lo que, como el principal medio para tratar esto más Ujú. en este tipo de pacientes ya más añosos.
¿Qué más me gustaría destacar de esto? El tema de las polifarmacias, el consumo de medicamentos. Si Ujú. bien a ellos requieren de algún tipo de participación o como responsabilidad, hay muchos que señalan que tener una gran cantidad de medicamentos que tomar, fuera de ser algo como útil, es un agente estresor. Claro. Y yo también quisiera agregar la correlación que existe entre la enfermedad y la ansiedad, que son dos cosas que uno pensaría que son distintas, pero en realidad se complementan súper bien, porque eh, las enfermedades y la ansiedad, una enfermedad te puede generar ansiedad y tener mucha ansiedad te puede generar una enfermedad. Entonces, siento que, como tú dices, que en el mismo caso de que, por ejemplo, tener una enfermedad, ya sea cardiovascular, respiratoria, neurológica, eh, te puede generar cuadros de ansiedad porque, por ejemplo, el hecho de no saber tu pronóstico, el hecho de tener complicaciones al tomarte tantos medicamentos, te puede generar cuadros depresivos, los cuales pueden empeorar esta enfermedad. Y al final se genera un problema tras de otro y algo que hay que abarcar de manera oportuna. Hay que saber cómo tratar con esas personas. Ujú. Bueno, en base al tratamiento, lo que recién señalaba Cristian, creo que es como muy relevante el tema de la actividad física en el adulto mayor. Bueno, más que la actividad física, entregarle algún tipo de actividad que ellos puedan realizar a diario y que disfruten. Yo creo que eso es como Claro, lo principal. como actividades recreativas, ¿no? Sí, claro. Por Que lo ejemplo, lleven a divertirse y como a no estar consumidos en la misma, porque esa es la idea, como ujú, despejarlos de lo que ya viven. cómo Que perder no se la monotonía en genere, la que viven. claro, que no se genere más como una obligación de lo que tengan que hacer, sino que ellos mismos estén dispuestos a hacer las cosas. Porque no tendría ningún sentido obligarlos a hacer algo que ellos al final no quieren y no van a hacerlo, después no van a seguir yendo a hacerlo. Entonces tenemos que buscar estrategias para lograr que ellos mismos se lleguen a motivar y asistir a estas actividades físicas recreativas que se pueden generar para estos pacientes. Ujú. Ya la parte, por ejemplo, ya kinesiológica, ¿ustedes qué recomendarían en estos tipos de pacientes, en aquellos adultos mayores que quizás no esté escuchando en este momento, o quizás alguien que tenga algún familiar que ya esté cursando esta etapa de su vida y que lo note como con este tipo de sintomatología, que se encuentra decaído, está más apático, más asocial? ¿Qué me podrían recomendar desde ese punto? No sé si Cristian, tú quieres decir primero o... Sí, yo en lo personal recomendaría, en el caso, por ejemplo, de que una persona esté evidenciando a otra persona que presente estos síntomas, primero que todo aconsejarle que consulte a un profesional y también motivarlo a realizar distintas actividades, no solamente físicas, porque quizá el hecho de salir y despejar a la persona también puede servir, pero también recomendar eso, la actividad física, unas pausas activas que son bastante importantes, después cada cierto tiempo, tener como esa rutina de ejercicio, por decirlo de alguna manera. Claro. Yo en lo personal también le haría saber al paciente si yo evidencio algún caso posible con supuestos síntomas de alguna persona depresiva con ansiedad, decirle que, por ejemplo, que yo estoy ahí para acompañarlo, ¿sabes? Así como decirle que más como que mandarlo a hacer algo de manera inmediata, sino que comenzar como de a poco, porque yo creo que estas personas no están como tan abiertas a las demás, por lo cual tenemos que generar una cercanía con ellos y decirle, oye, nosotros estamos acá, te podemos ayudar con lo que tú necesites, ir generando este lazo de confianza y de ir avanzando con ejercicio físico, acompañándolo a salida, a que comience a ser más social, a que deje un poco de lado esta soledad y se dé cuenta que quizá hay mucha gente que está pasando por lo mismo y que entre todas ellas se puede generar un vínculo muy bonito y así resolver varios casos de uno. Muy importante lo que dice Joaquín. Bueno, chicos, se nos acaba el tiempo. Bueno, muchas gracias en primer lugar por hacer esta Sí, discusión conmigo y hablar sobre el gracias por la tema. invitación. Gracias Y, también la invitación. y bueno, ya cerrando,
bueno, volver a destacar, el tema de la depresión es un tema bastante complejo y ambiguo y que debería tomársele mucho más importancia de la que se toma actualmente. Y ya a modo de despido, invitar a que se acerquen a algún adulto mayor que conozcan, que encuentren que esté solo o que necesite de su ayuda y hacerlos sentir que no están solos. Yo creo que eso es lo más importante. Apoyarlo siempre. Ujú. Bueno, Claro. eso sería todo. Muchas gracias por Un escucharnos gusto. y quizás estemos subiendo más cosas más adelante. Adiós. Sí, pues, un gusto. Adiós, adiós, José. Chao. Adiós. Chao.